Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la última sesión prevista para esta jornada de mañana. Y en este caso contamos con los profesores don Carlos Isler Soto, que intervendrá en primer lugar, y en segundo lugar intervendrá don Juan Antonio Gómez García. Por temas de tiempo, lo que voy a proceder es a presentar brevemente primero al primer ponente y a continuación presentaré al segundo ponente, para que ellos puedan disponer de este tiempo disponible y tratar de cumplir con el programa establecido. Así que, sin más dilación, en primer lugar, como decía, tiene el uso de la palabra don Carlos Isler Soto, que actualmente forma parte del PDI de la Facultad de Derecho de la Universidad Bernardo Higgins. Carlos es un experto investigador en el ámbito de la filosofía social y política, ética e incluso el derecho civil. En cuanto a aspectos directivos, destaca que asumió la dirección del programa de perfeccionamiento para jueces del Poder Judicial. Sí. De la Escuela de Derecho de la Universidad Bernardo Higgins. A lo largo de su dilatada trayectoria académica ha realizado numerosas publicaciones relacionadas con la filosofía del derecho y la teoría del derecho. Actualmente se encuentra finalizando su tesis doctoral en la Universidad de Bonn. En este congreso, su intervención se va a focalizar en la justificación de los derechos humanos según John Finnis. Adelante, cuando quiera, tiene uso de la palabra. Muchas gracias. Voy a exponer sobre los instintos de John Finnis de fundamentar los derechos humanos. John Finnis es el autor más importante de la llamada nueva teoría de la ley natural, que es una teoría que parte de una relectura que se hace de la ética de Santo Tomás de Aquino, tratando de fundamentar dicha ética no a partir de premisas metafísicas o antropológicas, sino a través de la captación por parte de la razón práctica, de modo autónomo, de ciertos bienes básicos. Entonces, lo importante es que para Finnis y para Germain Grisset y para Robert George, la ley natural se justifica no a partir de consideraciones o premisas metafísicas, sino que a partir de consideraciones acerca de qué es lo que es bueno para el hombre. Finnis acepta la llamada ley de Hume, según la cual ninguna conclusión con carácter normativo puede derivarse de premisas puramente descriptivas. Y él dice que esta ley de Hume habría sido expresada por primera vez por Santo Tomás de Aquino, cuando Santo Tomás dice en la Suma Teológica que la razón práctica tiene sus propios primeros principios. Eso lo dice en la cuestión 94, artículo 2, de la primera parte de la segunda parte. Santo Tomás de Aquino dice ahí que la razón práctica tiene sus propios primeros principios, igual como la razón teórica tiene sus propios primeros principios. Los primeros principios de la razón teórica son el principio de no contradicción, de identidad, etc. Y Santo Tomás dice la razón práctica tiene sus propios primeros principios, como por ejemplo el que el bien debe ser hecho y el mal debe ser evitado. En otros lugares enuncia otros primeros principios como que se debe obrar siempre conforme a la razón, etc. Y Santo Tomás dice a continuación que la razón práctica, todo aquello a lo que el hombre tiene inclinación natural, lo capta como naturalmente bueno y ordena perseguirlo. Entonces Finnis aprovecha esta teoría de Santo Tomás de Aquino y dice que la razón práctica capta de modo inmediato, de modo no inferencial, ciertas cosas como buenas para el hombre y ordena perseguirlas. Entonces, existen ciertas cosas o ciertos bienes que la razón práctica capta naturalmente como buenas para el hombre, sostiene Finnis. Estos son los que él llama bienes humanos básicos. Los bienes humanos básicos son aquellos bienes que no pueden ser reducidos unos a otros y que proporcionan una razón suficiente para realizar una acción. Por ejemplo, los bienes humanos básicos que él identifica son la vida, la experiencia estética, el juego, la razonabilidad práctica, la amistad, la religión y el conocimiento.
Él dice que estos bienes son conocidos por modo de evidencia por quien quiera que tenga la experiencia relevante. Es decir, no se puede demostrar que estas cosas sean buenas, dice Finis, porque son bienes básicos. Es decir, como son básicos, no pueden reducirse a bienes ulteriores. Pero quien quiera que tenga la experiencia relevante, quien quiera que tenga la experiencia de alguno de estos bienes, inmediatamente capta que tales cosas son buenas. Es decir, no se puede demostrar que la vida sea buena para el hombre. Es que todos captan de modo inmediato cuando tienen la experiencia de vivir. Ahora, Finis dice que el bien de la razonabilidad práctica cumple un rol arquitectónico dentro de la praxis humana. Por lo tanto, para tener una vida lograda, hay que cumplir con lo que él llama los requisitos de la razonabilidad práctica. Estos requisitos son el método de la ley natural, dice Finis. ¿Y cuáles son los requisitos de la razonabilidad práctica? Son los siguientes. Tener un plan de vida coherente, no tener preferencias arbitrarias entre los valores o bienes básicos, no tener preferencias arbitrarias entre las personas, estar relativamente desprendidos de los propios proyectos de modo que si fracasan no se considere la propia vida como desprovista de sentido, no abandonar a la ligera el propio compromiso, en contextos donde sea posible medir consecuencias, realizar acciones eficientes para lograr los fines perseguidos, respetar todos los bienes básicos. En cada acto, promover el bien común de las propias comunidades y seguir siempre la propia conciencia. Para el tema de los derechos humanos, lo que importa es el requisito que dice respetar todos los bienes básicos en cada acto. ¿Por qué? Porque Finis dice que las acciones que atenten directamente contra un bien humano básico son inmorales. Es decir, existe un requisito de razonabilidad práctica que consiste en que se debe respetar siempre todo bien humano básico. Si yo realizo una acción que atenta directamente contra un bien básico, entonces esa acción es inmoral. Y Finis dice, y nos podemos dar cuenta de esto si es que captamos por qué el consecuencialismo es una doctrina moral incorrecta e irracional. Finis con esto reconoce la existencia de lo que se llaman absolutos morales, es decir, acciones que son intrínsecamente malas. Las acciones intrínsecamente malas son las acciones que tienden a dañar directamente un bien humano básico. Por ejemplo, la acción de matar tiende a dañar directamente el bien humano básico de la vida. Por lo tanto, una acción intrínsecamente mala. La acción de mentir tiende a dañar directamente el bien humano básico del conocimiento, por lo tanto, es una acción inmoral. Ahora, existe toda una corriente filosófica que niega que existan las acciones intrínsecamente malas. Esa corriente es el consecuencialismo. El consecuencialismo es la doctrina que en su formulación más general dice que se debe buscar la mayor felicidad para el mayor número. Y para el consecuencialismo no existen acciones intrínsecamente malas, sino que será una acción mala aquella que provoque menor cantidad de bien agregado que una acción alternativa. Y una acción buena será si provoca mayor cantidad de bien agregado que una acción alternativa para el mayor número. Por lo tanto, mentir podría para el consecuencialismo ser una acción justificada o matar a una persona o matar a un inocente si es que con ello causa mayor bien. Por ejemplo, si mato a uno para salvar a 10, para el consecuencialismo podría ser una acción moralmente legítima, porque el bien agregado que se causa es mayor que el mal que se causa. Por lo tanto, para el consecuencialismo no existen absolutos morales y por lo tanto tampoco existen en el sentido de derechos humanos absolutos. No puedo decir que tengo un derecho humano absoluto a la vida porque todo depende de si eventualmente matarme a mí no cause mayor bien. Y en tal caso, la acción de matarme a mí podría estar justificada. Pero Finis sostiene que el consecuencialismo como doctrina moral es incorrecto. Y es incorrecto porque no es posible hacer un cálculo de bienes. No podemos hacer un cálculo de bienes porque los bienes humanos básicos son inconmensurables entre sí.
Entonces, no podemos decir cuánto de vida corresponde a cuánto de conocimiento y cuánto de conocimiento corresponde a cuánto de experiencia estética. Como los bienes humanos son inconmensurables entre sí, es imposible cumplir con la condición básica que exige el consecuencialismo, que es la de realizar un cálculo de bienes. Como no podemos hacer un cálculo de bienes, entonces una acción que atenta directamente contra un bien humano básico será necesariamente inmoral. No se puede justificar en atención a que se genera un bien mayor porque los bienes son inconmensurables y no pueden medirse. Para poder realizar un cálculo de bienes, tendría yo que poder reducir todos los bienes humanos a un común denominador. Pero no hay ningún común denominador al cual yo pudiese reducir todos los bienes humanos. El conocimiento, la vida, la experiencia estética, el juego, etc., la amistad, en fin. Entonces, si se puede demostrar que el consecuencialismo como filosofía moral es irracional, entonces las personas pueden tener ciertos derechos que deberían ser respetados sin importar las consecuencias. Derechos humanos absolutos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, etc. Aquí tengo una cita de Finis, en la cual se puede ver cuál es su modo de fundamentar los derechos humanos, es decir, los derechos humanos absolutos son correlativos a deberes morales absolutos. El concepto básico para Finis, el concepto práctico básico es el concepto de bien. Del concepto de bien surge el concepto del deber. Y del concepto del deber surge el concepto del derecho. Es decir, los derechos se fundan en deberes y los deberes se fundan en bienes. Esa es la derivación que se puede hacer a ciertos derechos. Por lo tanto, habrá derechos donde haya bienes humanos básicos. Tengo derecho a que tal bien humano básico no sea atacado directamente en mi persona. Ahora, Finis ha sido muy crítico de la doctrina de la jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque él dice lo siguiente: existe un derecho absoluto a que no se nos mate. El derecho a la vida tiene que ser entendido como un derecho absoluto a no ser objeto de una acción mediante la cual se intente matarnos. Lo mismo, el derecho absoluto a no ser torturado tiene que ser entendido como el derecho absoluto que tiene toda persona a no ser objeto de una acción que intente causar dolor para obtener algún otro efecto. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho una interpretación expansiva del derecho a no ser torturado. Y con el fin dice que aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que ha hecho es violentar la lógica de los derechos absolutos o violentar la lógica de las normas morales negativas absolutas. Porque hay derechos absolutos donde hay una norma moral negativa absoluta. ¿Cuáles son estos casos? Tenemos el caso, las sentencias Jahal contra Reino Unido, Saadi contra Italia y Hirsi Yamá, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Italia había violado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos al repatriar a Libia a 200 somalíes y eritreos que intentaban llegar a Italia, porque en Libia se enfrentaban al peligro de ser repatriados a terceros países, donde podrían enfrentar el peligro de ser tratados inhumanamente. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había sostenido: existe una prohibición de torturar. Esa prohibición es absoluta. Ahora, Italia repatrió a 200 somalíes a su país de origen, pero en su país de origen puede que lo torturen. Entonces, Italia está infringiendo la prohibición de tortura. Entonces, Finis dice, bueno, aquí el razonamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es incorrecto, porque cuando Italia repatria a unas personas que ingresaron ilegalmente a Europa, no está torturando, está realizando una acción cuyo objeto es otro. Si eventualmente esas personas van a sufrir después, eso no es el objeto directo de la acción, sino que es una consecuencia secundaria.
El no ser torturado no puede ser entendido, dice Finis, como la acción, como el no realizar ninguna acción a consecuencia de la cual se pueda seguir dolor. Porque si fuese así, no podríamos realizar muchas acciones. Por ejemplo, tendríamos que prohibir ir al dentista, porque el dentista va a causar dolor efectivamente cuando realiza una operación. Entonces, no puede entenderse el no ser torturado, el derecho a no ser torturado, como el derecho a no ser objeto de una acción a consecuencia de la cual pueda seguir sufrimiento, sino que tiene que ser entendido como el derecho a no ser objeto de una acción que tenga como intención causar sufrimiento. Esa es la lectura correcta de lo que es el derecho a ser torturado. Si no, cualquiera podría alegar que va a ser torturado cuando va a sufrir una u otra consecuencia de una acción que tiene un objeto distinto. Pongámoslo diciéndolo de otro modo, digamos, Italia no estaba torturando a los somalíes cuando los repatriaba. Estaba realizando una acción cuyo objeto era distinto. Hay que distinguir entre cuál es el objeto directo de la acción y cuáles son las consecuencias secundarias de la acción, que están fuera de la intención de la gente. Las prohibiciones morales absolutas solamente se refieren al objeto directo de la acción. Si se refiriesen a las consecuencias secundarias, habría millones de cosas que no podríamos hacer. O sea, el Estado tendría que prohibir andar en auto, por ejemplo, porque se puede morir una persona en un accidente, una cosa así, digamos, ¿ya? Consecuencia secundaria de la acción, en fin, tendría que prohibirse andar en auto porque se va a contaminar el medio ambiente y hay un derecho a tener medio ambiente libre de contaminación. Entonces hay que distinguir entre cuál es el objeto de la acción y cuáles son las consecuencias secundarias. Y aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que ha hecho es que ha construido o ha malinterpretado el derecho a no ser torturado, de modo que ya no se trata de la prohibición de causar un acto de tortura, sino que es la prohibición de realizar cualquier acto a consecuencia del cual se pueda seguir dolor. Y esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegó a su punto más absurdo en el caso siguiente, el de con Reino Unido, del año 97, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el Reino Unido vulneraba el artículo 3 del Convenio Europeo. El artículo 3 es el que prohíbe la tortura, la primera tortura. Se expulsaba a un traficante de drogas que había contraído el SIDA en su país de origen, San Kitts, en las Indias Occidentales, y que mientras estaba detenido en el Reino Unido, había recibido del Servicio Nacional de Salud un tratamiento médico costoso que no estaba disponible en San Kitts, claro. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo: esta persona va a sufrir, va a sufrir en su país de origen, si es que la expulsan, porque en su país de origen no va a tener acceso al tratamiento al cual tiene acceso aquí. Entonces, por tanto, lo están, entre comillas, torturando, ¿ya? Pero esto es absurdo, digamos, o sea, esto es absurdo. Aquí el tribunal, Inglaterra no está torturando al narcotraficante cuando lo manda de vuelta a su país. Es cierto que a lo mejor va a sufrir, digamos, pero nadie puede decir en serio que lo está torturando. Una cosa es el objeto de la acción, otra cosa son las consecuencias secundarias de la acción. Aquí dice Finis comentando esta sentencia: al menos un conjunto de premisas empleadas en D contra el Reino Unido abriría los sistemas de salud y bienestar de cada país relativamente próspero a todas las personas, entre los muchos millones de moribundos, discapacitados o gravemente enfermos de todo el mundo, que, con el fin de obtener asistencia médica y de otro tipo que no se puede obtener en su país, podrían arreglárselas mediante fraude, sigilo o simple delito para poner un pie en cualquier parte del país o incluso simplemente ingresar a las aguas territoriales. Claro, sí, con la lógica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todas las personas del mundo se encontrarían legitimadas para ingresar a un país en el cual
en el cual pueden obtener asistencia médica que no pueden obtener en su país de origen, porque si no se les, porque se les prohibiese el ingreso, entonces se lo estaría torturando, ¿ya? Entonces, eso es ridículo, digamos, ¿ya? Entonces, pero eso es lo que se llega cuando se hacen interpretaciones expansivas de los derechos negativos. El derecho negativo a no torturar solamente dice no se puede realizar una acción que intente causar dolor, ¿ya? Pero cuando se empiezan a hacer interpretaciones expansivas, se llega a resultados como este, ser una persona que se encontraba ilegalmente en Inglaterra, que había obtenido asistencia médica que no estaba disponible en su país de origen, y era un narcotraficante, no podría ser expulsado porque en su país no iba a tener derecho a esa asistencia médica. Y el problema, y lo peor era que se justificaba esto con el derecho a no ser torturado, o sea, ni siquiera en base a un derecho de otro tipo, digamos, sino que ni siquiera en base a un supuesto derecho a la asistencia médica, sino que era un derecho a no ser torturado. O sea, el Reino Unido había estado torturando a ese narcotraficante y se lo expulsaban. Bueno, esto pasa cuando se malinterpreta la lógica de los preceptos negativos. Los preceptos negativos solamente prohíben realizar una acción cuyo objeto sea causar un atentado contra un bien, pero no realizar una acción de la cual se siga como consecuencia secundaria alguna consecuencia negativa. Por ejemplo, yo puedo poner otro ejemplo también a los cuales se aplica esta crítica de Finis. El primer ejemplo es el de el Tribunal Constitucional alemán, que declaró inconstitucional una ley que había promulgado el Congreso, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a derribar un avión si un avión con civiles, si este avión había sido capturado por terroristas y era utilizado para atacar un edificio, por ejemplo, lo que había acontecido en las Torres Gemelas. Si acontecía un evento como el de las Torres Gemelas, que un avión civil era capturado por terroristas para atentar, para lanzarlo contra un edificio, entonces esta ley autorizaba a las Fuerzas Armadas a derribar ese avión. Y el Tribunal Constitucional alemán dijo que esa ley era inconstitucional, porque atentaba contra el derecho a la vida de las personas que estaban en ese avión. Entonces, si los terroristas capturaban el avión, había que tirar nomás, digamos, mientras se tiraban contra el edificio, no hacer nada, ¿ya? Pero eso claramente malentender la lógica de los preceptos negativos. El militar que está derribando el avión con civiles no está buscando, no está matando en estricto rigor desde el punto de vista del objeto moral a los civiles. Lo que está haciendo, el objeto de su acción es derribar un misil. La consecuencia necesaria de eso, tolerada y no querida, es la muerte de los civiles, pero no es matar civiles. Por lo tanto, un militar que derriba un avión que está siendo utilizado como misil no está matando a los civiles desde el punto de vista moral. Está realizando una acción cuyo objeto es otro. Y otro ejemplo que puedo poner yo es el caso de la Corte Suprema de Chile y el derecho a la vida, porque la Constitución chilena reconoce el derecho a la vida y ese derecho lo reconoce de modo absoluto. Entonces hay personas que de repente tienen alguna enfermedad catastrófica cuyo tratamiento no está cubierto por el servicio de salud y demandan al Estado y exigen que el Estado les pague el tratamiento, que puede ser, por ejemplo, de 500.000 euros al año. Dicen, el Estado me tiene que pagar a mí mi tratamiento para enfrentar esta enfermedad catastrófica que cuesta 500.000 euros al año porque ya tengo el derecho a la vida y ese derecho a la vida es absoluto y prima sobre cualquier consideración económica. Y la Corte Suprema de Chile le ha dado la razón a esas personas y ha ordenado en muchos casos al Estado pagar tratamientos muy costosos, juntándose en que la Constitución establece el derecho a la vida y en que ese derecho a la vida es absoluto y que no puede estar sujeto a consideraciones económicas. Los factores de tipo económico, dice la Corte Suprema, no pueden tener ninguna importancia a la hora de determinar una decisión cuando está en juego el derecho a la vida. Pero el problema de la Corte Suprema es que no entiende
que el derecho a la vida lo único que significa, si lo queremos entender de modo absoluto, es el derecho a no ser objeto de una acción que atente contra la vida de uno. No, nada más que eso. Cuando la Corte Suprema entiende el derecho a la vida de modo expansivo, finalmente podría llegarse a la consecuencia de que se agotase los recursos del Estado para atender solamente 1 o 2 casos de enfermedad catastrófica. Entonces, el derecho a la vida, si se quiere entender de modo absoluto, solamente se puede entender como el derecho a no ser objeto de una acción que atente directamente contra la vida. El Estado, cuando niega un tratamiento muy costoso porque no tiene recursos, no está matando a nadie. Esa es la cosa, no está matando a nadie, se está absteniendo de ayudarlo, de mantenerlo en la existencia, pero no lo está matando. En fin, eso quería mostrar cómo la teoría de Finis claramente muestra cuál es la lógica de los preceptos morales negativos y que es la misma lógica de los derechos morales absolutos. Y cómo muchos tribunales lamentablemente no captan esta lógica y llegan a resultados absurdos. Gracias.